comenzar hoy con la parte de fisiología cardiovascular. Obviamente vamos a empezar por la fisiología del corazón y después vamos a ir digamos, en el sentido en que el aparato cardiovascular va formando los órganos, las arterias, la red microcirculatoria y las venas. Vamos a hablar de la fisiología de la presión arterial, la fisiología del intercambio a nivel capilar y la fisiología del retorno venoso. Pero vamos a empezar con la fisiología del corazón. Los capítulos de fisiología que ustedes pueden utilizar para leer esto son, en el caso de la fisiología del corazón, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora, tiene que leerse el capítulo 15 del Behan Taylor, donde describe las 5 propiedades del corazón, y después los capítulos 9 y 10 del Guyton, donde les describe la parte de la excitabilidad, el ciclo cardíaco, los potenciales de acción. También pueden ver el Husay, pueden ver el Treguerres, cualquier otro libro de fisiología que tengan a mano, el Gannon, pero estos serían los dos libros que vamos a utilizar como base. Bueno, con respecto a la fisiología del músculo estriado cardíaco, en el Behan Taylor figura un concepto que es el de las 5 propiedades. El músculo estriado cardíaco tiene 5 propiedades que son el batmotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo, el linotropismo y el lucitropismo. ¿Qué es el batmotropismo? La excitabilidad propia que tienen las células miocárdicas para generar automatismo. Es el automatismo del corazón. ¿Qué es? O sea, la capacidad de despolarizarse y de generar impulsos, aunque lo denerves. Si a un corazón que está inervado por el sistema nervioso autónomo vos lo denervás, el corazón late. Solo que late con una frecuencia propia, no influenciada por, o no demasiado influenciada por factores extracardíacos. Ahora, si está inervado, esa frecuencia puede ser acelerada por una descarga del sistema nervioso autónomo simpático o disminuida por una descarga vagal del sistema nervioso autónomo parasimpático. Pero el corazón manifiesta batmotropismo, es decir, excitabilidad automática o automatismo. Después, el cronotropismo es la ritmicidad, es decir, si bien el corazón late, no lo hace anárquicamente, sino que lo hace con una frecuencia, con un ritmo. A esa frecuencia de contracción o a esa ritmicidad que tiene el corazón se la conoce como cronotropismo. Este es un concepto que todos los libros tienen. Cronotropismo e inotropismo son los dos conceptos que en cualquier libro de fisiología te van a describir. Ya las 5 propiedades completas lo deben leer, como les dije, en el Behan Taylor. Bueno, la tercera característica es el dromotropismo. El dromotropismo es la conductibilidad, la conducción de los impulsos. Se pueden despolarizar las células del corazón y lo hacen en forma automática, pero tienen que tener la posibilidad de transmitir esa despolarización a células vecinas, ¿no es cierto? Para que el corazón se contraiga de alguna manera en forma armónica, en forma sincrónica. Para ello son muy importantes, es muy importante, que lo vimos en histología, la presencia de las uniones nexo entre los miocitos cardíacos, etc. Esta propiedad, el dromotropismo, es la única de las 5 propiedades que todas las células del corazón tienen. Ahora lo vamos a ver, porque todas las células del corazón son excitables y pueden conducir el impulso. Bien, después, con respecto al linotropismo, que es la contractilidad, solo algunas células del corazón pueden hacerlo. Aquellas que se especializaron para el dromotropismo, para conducir los impulsos, aquellas que pertenecen al aparato cardiolector, no pueden contraerse. O habitualmente no se contraen, no manifiestan inotropismo. En cambio, las células contráctiles auriculares y ventriculares se pueden contraer. El inotropismo expresa esa capacidad de contracción o contractilidad. Ahora bien, el corazón, más que cualquier otro músculo, depende tanto de su contracción como de su relajación. Porque como el corazón funciona como una bomba, ninguna bomba puede bombear, valga la redundancia, un contenido inexistente. Previamente a la bomba vos la tenés que cargar. Eso se llama cebar la bomba. Entonces, para que el corazón se cargue, se tiene que relajar. Y esa relajación tiene que ser adecuada, ¿sí? Eso depende de la distensibilidad de las paredes miocárdicas, de un montón de factores. Pero entonces, esa capacidad que tiene el corazón de relajarse se conoce como el lucitropismo. Entonces, resumiendo, yo tengo 5 propiedades que son batmotropismo, cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y lucitropismo. Ahora bien, analizando. Cada una de las células del corazón, no todas manifiestan las 5 propiedades. Estas son las 5 propiedades del músculo cardíaco en su conjunto, ¿no? Del músculo estriado cardíaco. Ahora, cada una de las células tiene distintas propiedades. Así, por ejemplo,
Las distintas células que vamos a ver en el corazón son las células del nodo sinoauricular, las células internodales, las células de los miocitos auriculares, las células del nodo auriculoventricular, las de las de His, las de Purkinje y los miocitos ventriculares. Bien, la primera propiedad, el vagotropismo, solo lo tienen las células nodales, al menos normalmente. O sea, si no hay lesión, el latido cardíaco es comandado por el nodo sinoauricular, que se considera el marcapasos primario, no por las células internodales, porque en presencia del nodo, estas células conducen a la velocidad que les dicte el nodo, o con la ritmicidad que les indique el nodo. Bueno, lo mismo los miocitos auriculares son comandados por el nodo sinoauricular. Ya, cuando el impulso pasa por el nodo auriculoventricular, este nodo auriculoventricular también tiene capacidades vagonotrópicas, pero se lo llama marcapasos secundario, porque el latido cardíaco va a estar comandado por el nodo auriculoventricular cuando falle el sino auricular, el de Cady-Flack. En esas condiciones, el nodo de Ashok-Tawara, el auriculoventricular, es capaz de comandar el latido cardíaco. En cambio, el AD de His y la red de Purkinje solo comandan el latido cardíaco actuando como si se tratasen de marcapasos terciarios cuando hay una lesión, cuando hay un bloqueo auriculoventricular completo, cuando hay un infarto que afecta a estas células, y ahí las células constituyen focos a partir de los cuales pueden ocurrir contracciones así aisladas, involuntarias, que llaman extrasístoles, generando arritmias. Normalmente, si no hay lesión, es infrecuente que estas células comanden el latido. Bien, fíjense que yo dije entonces que el marcapasos primario y el marcapasos secundario son los dos nodos, el nodo sinoauricular y el auriculoventricular. Ahora bien, si el nodo auriculoventricular es un marcapasos secundario, significa que comandará el latido cardíaco cuando falle el primario. Sin embargo, cuando el primario no falla, bueno, esto que les digo es así, es verdad. Ahora, cuando el primario no falla en condiciones normales, ¿cuál es la función del nodo auriculoventricular? Porque si es una condición normal, no está actuando como marcapasos secundario, porque no puede superponer dos marcapasos. Bien, en condiciones normales, el nodo auriculoventricular tiene la función de enlentecer el estímulo que pasa de las aurículas a los ventrículos para que los ventrículos se llenen por la contracción de las aurículas y estando relajados. Y luego esos ventrículos se van a contraer. El corazón funciona en el ciclo cardíaco, que es lo que vamos a ver a continuación, con una sístole o contracción auricular que llena el ventrículo que está en diástole y después la sístole ventricular. Se contraen las aurículas, se contraen los ventrículos. Se contraen las aurículas, se contraen los ventrículos. Sincrónicamente. Para que esto ocurra, tiene que haber una latencia en la conducción de los estímulos de la aurícula al ventrículo para darle tiempo a la aurícula a repolarizarse y relajarse cuando se contrae el ventrículo. Esa es la verdadera función del nodo auriculoventricular, el enlentecimiento de los estímulos que pasan de las aurículas a los ventrículos. Bueno, la segunda función es el cronotropismo, la ritmicidad. Los distintos marcapasos tienen distintas frecuencias y hay una ley que indica que a medida que me alejo del nodo sinoauricular, los otros marcapasos comandarán la frecuencia cardíaca, pero a una frecuencia menor. Así, por ejemplo, si la frecuencia está comandada por el nodo sinoauricular, esta frecuencia suele ser de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando falla este nodo y el marcapaso secundario, el nodo auriculoventricular, empieza a comandar la onda, va a ser de 40 a 60 latidos por minuto. Mucho más lento el latido cardíaco, pero todavía compatible con una función de llenado normal. En cambio, cuando fallan los dos marcapasos, hay una lesión y las células de la tejido de la red de Purkinje comandan el latido, la frecuencia es inferior a los 40 latidos por minuto, de 10 a 40. Esto ya es insuficiente, una frecuencia que es insuficiente para garantizar un volumen minuto cardíaco adecuado. Ahí es cuando, por ejemplo, debiéramos colocar un marcapasos externo, un dispositivo que actúe como si se tratase de los nodos auriculoventricular o sinoauricular. Bien, el dromotropismo es la única propiedad que tienen todas las células del corazón, en tanto son células excitables, pero la velocidad con la que conducen cambia. Las células de los nodos son las más refractarias, por ende tienen la menor velocidad de conducción. Esta velocidad es de 0,25 metros por segundo en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular. Las otras células,
los miocitos auriculares, los miocitos ventriculares, las células internodales y las del de His conducen a una velocidad promedio de 1 metro por segundo. Finalmente, las células más veloces del corazón son las células de Purkinje. Son células voluminosas que tienen muchos canales de sodio, potasio, voltaje dependientes, pueden conducir el potencial de acción de manera más rápida que cualquier otra célula y esa velocidad alcanza los 4 metros por segundo. Es más o menos aproximadamente la del músculo estriado esquelético, cuya velocidad de conducción era de 3 a 5. En cambio, muy inferior a la velocidad de conducción que tenían los axones mielinizados, por ejemplo, de las motoneuronas alfa, que conducían a una velocidad de 100 a 120 metros por segundo. Para terminar, inotropismo y lucitropismo tienen las células contráctiles, las que no pertenezcan al aparato cardionector. Es decir, que inotropismo y lucitropismo tienen los miocitos auriculares, los miocitos ventriculares. En resumen, el MEC tiene 5 propiedades: vasmotropismo, cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y lucitropismo, pero si yo tomo una célula individual, ninguna de las células tiene las 5 propiedades. Porque, por ejemplo, si pertenecen al aparato cardionector, pueden tener vasmotropismo, cronotropismo y dromotropismo, pero no tienen ni ino ni lucitropismo, no se contraen. Al revés, si son las células contráctiles de las aurículas y de los ventrículos, estas tienen inotropismo y lucitropismo, pero no manifiestan vasmotropismo ni cronotropismo. Entonces, ninguna célula tiene las 5 propiedades y la única propiedad que tiene las 5 células es el cronotropismo. ¿Estamos? Perdón. Concluí para el culo. El dromotropismo. La única propiedad que tienen todas las células es el dromotropismo. Bueno, queridos, copien eso. Cuando hablamos de la fisiología del músculo estriado cardíaco, al igual que el músculo liso y que el músculo estriado esquelético, tenemos que aclarar que el músculo estriado cardíaco es un transductor de trabajo eléctrico en químico en mecánico, al igual que los otros dos. Pero tanto el trabajo eléctrico como el químico como el mecánico es diferente. Vamos a comenzar hablando del trabajo eléctrico y vamos a destacar que, bueno, cuando hablamos del trabajo eléctrico hablamos de los potenciales de membrana. El trabajo eléctrico del MEC, o sea, los potenciales cardíacos, son también diferentes a los del músculo estriado esquelético y a los del músculo liso. En el esquelético existía un tipo de potencial, que era un potencial en espiga. En el liso existen 4 tipos de potenciales, según el músculo liso que analicemos. Puede ser un potencial local en el músculo liso unitario, puede ser en el multiunitario, perdón, puede ser un potencial en meseta en el músculo liso uterino, puede ser un potencial en espiga en el músculo vascular, o podrían ser los potenciales de ondas lentas en el músculo gastrointestinal. En cambio, el músculo cardíaco tiene 2 potenciales, esquelético 1, el liso 4, acá hay 2 tipos de potenciales: el que manifiesta las células nodales y el que manifiestan las otras células. El potencial de las células nodales en algunos libros figuran como el potencial marcapasos, porque es el que genera el automatismo, ¿sí? Este potencial tiene la siguiente morfología, lo vamos a encontrar en las células nodales del nodo sinoauricular y en las nodales del nódulo auriculoventricular, y estas células primero tienen algo raro: nunca tienen potencial de reposo. Estas células nunca están en reposo, estarían en reposo si están en paro cardíaco. Estas células siempre se tienen que despolarizar, entonces nunca tienen un periodo de reposo. Lo que tienen es una negatividad máxima cuando el corazón está en diástole. Esto se llama el potencial diastólico máximo, o PDM, ¿sí? Potencial diastólico máximo. Este potencial diastólico máximo es bastante alto, porque en un músculo estriado esquelético el potencial de reposo estaba más o menos menos 85, menos 90 milivoltios. En el músculo liso es alto, está alrededor de entre 40 y 50, más o menos menos 56 milivoltios. Bueno, acá es como el liso, ¿estamos? No como el estriado. En cambio, el otro potencial que vamos a ver, que es el potencial de los miocitos cardíacos, en los contráctiles, sí, tiene un potencial de reposo y es bajo, 80-90 milivoltios, como es el del esquelético. Volvamos acá. Este tiene un potencial que no es de reposo, decíamos, se llama potencial diastólico máximo de menos 55 milivoltios. Tiene un umbral de menos 40 milivoltios. Entonces, lo que ocurre es que la célula
entre menos 55 y menos 40 se despolariza en una fase que se llama prepotencial o el verdadero potencial marcapasos, se despolariza por ingreso de sodio por unos canales que se llaman de fondo, que están siempre abiertos, canales de background de sodio, y permiten una corriente, un influjo permanente de sodio hacia el interior de la célula que no es ni voltaje dependiente ni ligando dependiente. Va a entrar siempre porque hay más sodio afuera que adentro. ¿Qué pasa entonces? Ese sodio que ingresa por los canales de fondo hace que la demanda se despolarice y llegue a menos 40 milivoltios. Cuando llega a menos 40 milivoltios se van a abrir unos canales de calcio-sodio lentos de tipo L, canales lentos de calcio-sodio, que tienen un voltaje de apertura de menos 40 milivoltios, el umbral. Entonces, ahí se abren estos canales, entra calcio, entra sodio, se produce la fase de despolarización, lo que sería la fase 0 del potencial, hasta un punto alrededor de 0, 10 milivoltios, no más que eso, en que los canales de sodio se empiezan a cerrar y se abren canales de potasio. El sodio deja de entrar, el calcio deja de entrar, pero empieza a salir potasio por diversos canales de potasio en una corriente de egreso, porque el potasio está más concentrado adentro que afuera de la célula. Entonces, este egreso de potasio causa la fase de repolarización, que acá se llaman 1,3, porque carece de fase 2, que sería la meseta. Después lo vamos a ver en el otro potencial. Y entonces la célula vuelve a su potencial diastólico máximo, por egreso de potasio. Cuando llega el potencial diastólico máximo, que es de menos 55 milivoltios, se cierran los canales de potasio, porque los canales voltaje dependientes tienen un voltaje de apertura y un voltaje de cierre. Estos se abrían a 0, pero se cierran a menos 55. Quiere decir que cuando a menos 55 se cerraron los canales de potasio, pero los canales de fondo de sodio siguen abiertos, porque estos no se abren ni se cierran, están siempre abiertos, deja de salir potasio, pero el sodio sigue entrando. Entonces no se me queda en menos 55, pasa a menos 40. Cuando llega a menos 40, se abren canales de sodio voltaje dependiente, canales lentos de calcio-sodio, entra sodio, va a 0. Cuando llega a 0 se cierran los canales de sodio, pero se abren los de potasio, baja a menos 55. Cuando llega a menos 55 se cierran los potasios, pero los de sodio están siempre abiertos, y así este es un fenómeno que se repite 70 veces por minuto durante todos los minutos de tu día, durante todos los días de tu vida. ¿Estamos? Hasta que no tenga un paro cardíaco, este fenómeno se tiene que repetir rítmicamente 70 a 100 veces por minuto. ¿Estamos? Esta célula carece de un potencial de reposo. Bien, entonces las características de este potencial son que tiene un potencial diastólico máximo de menos 55 milivoltios, tiene un umbral de descarga de menos 40 milivoltios, tiene una amplitud que no es muy grande, no es como los potenciales que vimos en el músculo esquelético o el que vamos a ver ahora en el otro músculo, en las otras células cardíacas. Este tiene una amplitud de menos 55, ponele menos 60 a 0 o a más 10, o sea, entre 55 y 60 milivoltios. Tiene una duración que es de 100 a 150 milisegundos, eso es muy variable, es, digamos, 150 es un 50% más que 100. Bueno, esto tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia es elevada, la pendiente de despolarización es más alta. Entonces, se despolariza más veces por minuto, la duración de cada uno de cada potencial individual es de 100 milisegundos, y entonces entran más potenciales en un minuto. En cambio, cuando la pendiente de despolarización se hace más atenuada, menos empinada, cuando disminuye la pendiente de despolarización, cada potencial dura más, dura 150 milisegundos. Entonces caben menos potenciales en un minuto, la frecuencia disminuye. En resumen, la duración de este potencial oscila entre 100 y 150 milisegundos para cada uno de los potenciales, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de 70 a 100 latidos por minuto, o sea que la duración está en relación inversa a la frecuencia. Bueno, las fases, como dijimos, son 3. Un prepotencial que se da por ingreso de sodio por canales de fondo, de sodio, de background. Después una despolarización, una fase 0, que está dada por ingreso de calcio y sodio por canales lentos de calcio-sodio, los canales L. Y después una fase de repolarización que está dada por salida de potasio por canales diversos. Este es el primer potencial, copien eso.
otro potencial que se observa en las células del corazón es el potencial en meseta. Este potencial en meseta, un plató, que tiene esta morfología, lo vamos a ver en los miocitos contráctiles del aurículo y del ventrículo, pero también lo vamos a ver en células no contráctiles, en células pertenecientes al aparato cardionector, tales como las de la de His o las células de Purkinje. Vamos a un miocito contráctil, que son los que nos interesan en este momento. Estos sí pueden estar en reposo, porque no tienen batmotropismo, o sea, no se autodespolarizan como las células nodales, tienen potencial de reposo y es mucho más bajo que el potencial diastólico máximo de las células nodales, porque este tiene el potencial más o menos del músculo estriado esquelético, menos 90 milivoltios. Tiene un umbral de descarga de menos 65 milivoltios y el potencial tiene 4 fases. La fase 0, 1, 2, 3 y bueno, después 4 que sería el reposo. La fase 0 es la despolarización, ¿sí? Tiene una primera parte, esta A, es cuando ingresa sodio por uniones nexo desde las células vecinas. Por ejemplo, una célula de Purkinje se despolarizó por ingreso de sodio y parte del sodio sale al exterior por la bomba sodio-potasio ATPasa, pero parte del sodio ingresa a esta célula. Ese sodio que ingresa a la célula vecina contráctil produce una despolarización inicial que lleva el potencial de reposo al umbral de descarga. Cuando alcanzamos el umbral de descarga, la otra parte de la despolarización se da por ingreso de sodio por canales rápidos, ¿sí? A diferencia del otro músculo, acá el sodio que ingresa lo hace por canales rápidos. En el otro entraba calcio y sodio por canales lentos. Entonces acá la fase de despolarización dura 2 milisegundos, mientras que en la otra era más empinada, porque eran canales lentos. Estos son canales rápidos de sodio. La despolarización llega hasta más 35, un overshot o sobretiro de más de 35 milivoltios. Y ahí estos canales se empiezan a cerrar antes de llegar a 0 incluso, porque acuérdense que el potencial de equilibrio del sodio estaba en menos 61, en más 61, más 65 milivoltios, y entonces cuando la despolarización por ingreso de sodio tiende al potencial de equilibrio del sodio, pero nunca lo alcanza, se detiene antes, porque antes de llegar esos canales de sodio que se abrían en el umbral se empiezan a cerrar cuando el sodio ingresa, es un mecanismo autolimitado. Bien, entonces, la fase 0 se da por ingreso de sodio por canales rápidos. Cuando llego a más 35 milivoltios ya prácticamente esos canales de sodio se cerraron todos y ahí comienza la repolarización transitoria o inicial. Esa es causada por ingreso de cloro, que es un anión, y por egreso de potasio por unos canales que se llaman ITO, Transient Outward, o sea, canales transitorios de potasio con corriente hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca un inicio de repolarización. Si fuese un músculo estriado esquelético, de acá se repolarizaría y me quedaría una espiga. Pero en el músculo cardíaco, cuando yo desciendo de más 35 a más o menos más 10, se abren los canales lentos de calcio-sodio. Entonces, a la corriente repolarizante dada por egreso de potasio se le opone una corriente despolarizante dada por ingreso de calcio y de sodio. Entonces, no se despolariza ni se repolariza, queda en meseta. Una meseta descendente. Predomina levemente la salida de potasio que la entrada de calcio-sodio, con lo cual lo que hace simplemente es estirar el potencial y además provocar la entrada de calcio, que es fundamental para la contracción del corazón, como vamos a ver en acoplamiento de éxito contráctil. Pero el potencial se alarga, llega a los 200, 250 milivoltios. En un ratito les voy a explicar qué importancia tiene esto. Bueno, pero sigue descendiendo. Entonces llega un punto en que se cierran los canales de calcio, mientras más canales de potasio permanecen abiertos y se produce entonces la repolarización final, con la cual el potencial llega a 0. Bien, al potencial de reposo, a menos 90 milivoltios. En ese momento, dentro de la célula queda demasiado calcio, demasiado sodio, poco potasio. Ahí, esa fase 4, que es la fase de reposo, van a tener que actuar las bombas normalizadoras de las concentraciones intracelulares de iones. Así, por ejemplo,
La bomba sodio-potasio ATPasa normaliza la concentración de sodio y de potasio. La bomba de calcio ATPasa elimina el calcio que ingresó y normaliza los niveles de calcio. Y también hay un intercambiador calcio-sodio que intercambia el calcio con sodio, saca calcio pero mete sodio. Este es un transporte activo secundario porque este se va a tener que asociar a la bomba de sodio-potasio ATPasa para sacar el sodio que entró. En resumen, chicos, las características de este potencial de las células contráctiles son las siguientes. Tiene un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, tiene un umbral de descarga de menos 65 milivoltios, tiene una gran amplitud. Si va de menos 90 a más 35, tiene una amplitud de por lo menos 125 milivoltios, tiene mayor duración por ser un potencial de meseta que el potencial que vimos antes en las células nodales. Esta duración puede ir de 200 a 250 milisegundos según la frecuencia cardíaca. Y las fases son las siguientes. Tiene una fase 0, dada por ingreso de sodio por canales rápidos, no dura más de 2 milisegundos. Una fase 1, que es la repolarización inicial, que está dada, para que cambie con la fase 3. Una fase 1, que es la repolarización inicial, que está dada por ingreso de cloro y ingreso de potasio. Después una fase 2, que es la meseta o plató, que está dada por ingreso de calcio y sodio por canales lentos, pero también sigue habiendo ingreso de potasio. Después tengo la fase 3, me la comí. Tengo una fase 3, que es la repolarización final. Repolarización definitiva o final, vamos a ponerle, que está dada por egreso de potasio por canales varios, pero deja de ingresar el calcio y el sodio. Y después tengo la fase 4, que es el reposo, donde yo tengo la bomba de sodio, potasio, ATPasa, la bomba de calcio, ATPasa, y el intercambiador calcio-sodio. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen el potencial de las células contráctiles del corazón, o potencial en meseta o en plató. Copien eso. Finalmente, lo último que les quiero aclarar es una cuestión que tiene que ver con los periodos refractarios del potencial de acción cardíaca y la capacidad que tiene el corazón de tetanizarse o no. Veamos, repasemos algunos conceptos. Ustedes saben que todo potencial de acción tiene un periodo refractario, que es una etapa, un periodo de baja excitabilidad de la membrana excitable, que ocurre porque está ya desencadenándose un potencial y entonces los canales ya están abiertos y no es posible reclutar más canales. Es un periodo de baja reactividad. Normalmente el periodo refractario se divide en absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto suele comenzar con el inicio de la repolarización hasta un tercio de la repolarización. Todo esto es periodo refractario absoluto. Ahí es imposible volver a despolarizar una célula porque los canales están todos abiertos. Y después hay un periodo refractario relativo que va desde un tercio de la repolarización hasta el final, donde en teoría es posible despolarizar de nuevo la célula, pero el umbral se me fue muy para arriba. O sea, yo para poder despolarizar la célula ahora voy a necesitar abrir muchos más canales que los que necesitaba para despolarizarla en un primer principio. O sea, es refractaria a la despolarización, pero no como en el absoluto de imposible. Acá es posible, pero necesito un impulso, un estímulo de gran intensidad. Bueno, muy bien. ¿Cuánto dura el potencial, el periodo refractario? El periodo refractario dura prácticamente lo que dura un potencial de acción. Entonces, si vamos al músculo estriado esquelético, en el músculo estriado esquelético yo tenía, que si grafico milivoltios en función del tiempo en milisegundos, yo veo que el potencial
es un potencial eléctrico que duraba unos como máximo 5 milisegundos. Pero la contracción del músculo estriado-esquelético puede durar 100 milisegundos. Y acá lo que grafico es tensión en dinas por centímetro en función de los milisegundos. Yo veo que el músculo estriado-esquelético a lo mejor tiene una contracción de 100 milisegundos. Con lo cual, el músculo estriado-esquelético se puede tetanizar. Porque yo puedo estimularlo, aumentando la frecuencia de potenciales de acción. Yo puedo, una vez que terminó el periodo refractario de este potencial, volver a estimular la célula para generar otro potencial y volver a estimular la célula otro potencial cuando el músculo todavía no se relajó. Con lo cual, aumentando la frecuencia de descarga, el músculo estriado-esquelético se tetaniza o puede tetanizarse. En cambio, miren lo que pasa con el músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco que tiene este potencial en meseta, si yo grafico el potencial en milivoltios en función del tiempo en milisegundos, yo veo que este potencial por la meseta puede tener una duración de 250 milisegundos. Si yo grafico la contracción del corazón, dura más que la del músculo estriado-esquelético, pero dura a lo mejor 300 milisegundos si grafico tensión en dinas por centímetro en función de los milisegundos. Con lo cual, la duración de la contracción es casi la misma que la del potencial. Por eso, como el periodo refractario dura casi lo mismo que lo que dura la contracción, el músculo estriado cardíaco no se puede tetanizar. O sea que no se tetaniza. Esto es importante, chicos, porque si el músculo estriado cardíaco pudiese tetanizarse, eso es equivalente a un paro cardíaco. Recuerden lo que decíamos al principio, que el corazón se tiene que relajar para luego contraerse. Esto es lo que hace el corazón, es una bomba. Es tan importante la contracción como su relajación previa y posterior. Entonces, si el músculo queda relajado, es un paro cardíaco y te morís, porque a tu cerebro no llega sangre. Si el músculo se mantuviese contraído, tampoco te va a llegar sangre al cerebro, porque cuando se contrajo mandó. Esa sangre después la utilizó el cerebro y a través del retorno venoso volvió al corazón, pero el corazón está contraído, no recibe esa sangre, no se llena la bomba, en el próximo latido no te envía nada. De hecho, no hay otro próximo latido. Ese fue el último latido, pero se mantuvo así tetanizado. Conclusión, tanto si el corazón entra en paro como si se tetaniza, eso provocaría la muerte. En paro entra. Existe la muerte súbita o existe el paro cardíaco por distintas enfermedades. Ahora, la tetanización no. Y el mecanismo por el cual el músculo cardíaco no se puede tetanizar es el que les acabo de explicar. La duración del periodo refractario absoluto es casi la misma que la de la contracción. Entonces, el músculo cardíaco no se puede tetanizar. Bueno, chicos, para terminar, entonces recordemos, existen dos tipos de potenciales en el corazón, que son el potencial de las células nodales y el potencial en meseta. Son completamente diferentes, tienen características diferentes en cuanto a la presencia o ausencia del potencial de reposo, a los límites diastólicos máximos del potencial de transmembrana, al umbral de descarga, a la amplitud, a la duración, al tipo de canales que los producen. De acuerdo al libro donde vos lo leas, vas a tener menos o más canales descritos, ¿sí? La exageración a lo mejor es el Husay, que te habla de más de 15 canales diferentes, que no es necesario que sepan. A lo mejor el Guyton está demasiado simplificado y te nombra 2 o 3 canales. Acá yo creo que está bastante bien descrito con los canales de mayor relevancia que tienen que conocer. Los canales de fondo de sodio, los canales lentos de calcio-sodio, los canales rápidos de sodio, los canales transitorios hacia afuera de potasio, los canales de cloro. Bueno, esos son los canales fundamentales, la bomba sodio-potasio ATPasa, la bomba calcio-ATPasa, el intercambiador calcio-sodio, son los mecanismos de transmembrana esenciales para entender la fisiología eléctrica del corazón. Nos vemos en la próxima, donde vamos a estar desarrollando la parte química y mecánica. Cuídense, polluelos.